En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Un día lunes más, nuestro programa Revelando. Por fin parece que llegó el verano. Tenemos un lindo día de sol, caluroso, y ya todos estamos empezando a sacarnos chaquetas, parcas, chalecos, etcétera. Así que bienvenido verano, bienvenido a Viña del Mar, Valparaíso, a toda nuestra región y nuestras comunas de la zona. Estamos esta tarde en el programa de Asofar, de Revelando, auspiciado por Asofar, con Luis Fernando Sánchez, nuestro querido diputado de Valparaíso, y nuestro compañero bastante habitual, Maximiliano Duarte, que permanentemente está con nosotros en la radio. Buenas tardes, Luis Fernando, feliz de tenerte con nosotros. Buenas tardes, Maxi, feliz de que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí compartiendo hoy día. Y tenemos un día bien noticioso, porque el fin de semana se movió harto, no solo en Chile, sino que Latinoamérica completo. Latinoamérica completo, entonces la verdad que estamos en nuestro programa Revelando de Asofar, en esta tarde tratando de centrarnos en los temas. El primer tema, por supuesto, que nos convoca es Argentina, porque somos el país vecino, nos representa en muchas cosas, tenemos una muy buena relación con ellos y no queremos perderla, y sin embargo, y por bien de muchos, de todos los que estamos aquí presentes tal vez, ganó Milei. Y ganó Javier Milei después de dudosas, la gente tenía dudas. Así es, quiero aprovechar también de saludar a nuestros auditores, también a Luis Fernando, el diputado, y a ti también, María Eugenia, por invitarme nuevamente a este programa. Y claro, en Argentina, digamos que no fue una victoria con fallo fotográfico, ¿no? Sino que más bien fue una paliza, como se hablaba en los medios trasandinos, por casi 12 puntos. Algo que si uno miraba, por ejemplo, la primera vuelta hubiese sido impensable. Pero la verdad es que lo que estamos conversando también fuera de programa, las curiosidades del sistema electoral argentino, ¿no? Que el primero que reconoce la derrota antes de que la ciudadanía se enterara, quien da la información es Sergio Massa, alrededor de las 8 de la tarde, quien afirma que él ya tenía un caudal de votos cercano a los 11 millones, que ya era irremontable la diferencia con Milei y que ya lo había llamado, lo había felicitado, o sea, una hora antes, lo que también no Argentina, yo creo que eso grafica muy bien la situación de Argentina. Quizás los políticos de turno, quienes primero sepan antes que la ciudadanía el resultado electoral, y también grafica muy bien por qué es importante en estos casos la fiscalización de las boletas. Es un tema importante, digamos, Luis Fernando Sánchez, tú tenías un punto muy importante que comentar antes efectivamente, voy un poco por la misma línea, Max, que el tema de Argentina, que es muy distinto a Chile y muchos quizás no sabrán, y por eso es importante valorar lo que tenemos en nuestro país. Que en Chile no tiene, en Argentina no tienen ni Banco Central ni Servicio Electoral Independiente. Quien dirige el Banco Central y quien dirige el Servicio Electoral son funcionarios de gobierno. A mí me tocó conocer hace algún tiempo a quien dirige o quien dirigía, por lo menos hasta el año pasado, creo, el Servicio Electoral de Argentina. Y es un funcionario de gobierno. Entonces evidentemente se producen estos problemas, como lo que decía recién Max, que el gobierno se entera primero y no hay tampoco ninguna vergüenza, ningún empacho como de decir que ellos manejan la información, y que no sé, pues esto es como las imágenes que a uno le cuentan de lo que fue más o menos el plebiscito del 88, así como si es que la información estaba saliendo, no estaba saliendo. Es la misma historia lo que pasa hoy día en Argentina, que hay un control desde el gobierno completo de los organismos electorales, y eso es muy nocivo. Por eso es tan importante, por ejemplo, las conversaciones que se dieron durante el Consejo Constitucional respecto del CERVEL, respecto del Banco Central, y creo que se resolvieron de muy buena forma, y con el proyecto de nueva Constitución seguiríamos teniendo en Chile un organismo electoral independiente, autónomo, y eso reforzado incluso, y lo mismo con el Banco Central. Eso tiene que continuar hacia el futuro, y no puede ser que la política permee e intervenga las decisiones que se toman en esos órganos, porque eso
termina generando lo que vemos hoy día en Argentina. Claro, y son los gobiernos de turno, o sea, si es derecha, muy derecha, si es de izquierda, muy de izquierda, o a quien le convenga, digamos. Claro, o sea, recogiendo lo que dice Luis Fernando, lo del Banco Central a nivel constitucional a mí me parece que es clave. Y una de las buenas razones por las cuales votar a favor de esta propuesta constitucional es justamente... Porque, a ver, veámoslo de esta forma. Hay muchos que dicen, no, que la Constitución vigente permitió el desarrollo de Chile los últimos 40 años. Yo creo que estamos todos de acuerdo de eso en esta mesa. Absolutamente. Pero el tema es que quienes defienden esa Constitución no se están dando cuenta que hoy en día esa misma Constitución está muy debilitada. Porque muchas de estas materias del Banco Central, el Banco Central tiene una regulación constitucional que es bien austera y casi todo está legado a una ley orgánica. Que supone que antes tenía un quórum superior, eran 4/7. Ahora mayoría solamente. Entonces hoy día quien tiene una mayoría absoluta puede reformar completamente el Banco Central. ¿Qué es lo que hizo el Consejo Constitucional? Elevó esas normas que hoy en día están en el rango legal, la elevó a rango constitucional, porque el quórum de reforma de la Constitución que propone el Consejo Constitucional es 3/5. Entonces si alguien quisiera cambiar el Banco Central, bueno, va a necesitar 3/5. Eso es muy importante lo que estoy contando, Max, porque... A ver, a mí me ha tocado vivir dentro del Congreso justo toda esta etapa de destrucción progresiva de nuestra Constitución. Y lo voy a definir en esos términos. Porque yo creo que hay que ser honesto y transparente con la gente. Hay muchos que no han querido, por un ánimo en el fondo de generar escándalo. Incluso yo veo un poco de farandulización de la política en algunos sectores de la derecha, que están particularmente con esta opción del en contra, que no le cuentan la verdad a los chilenos de lo que ha pasado durante este periodo legislativo hasta ahora. Y yo le haría la invitación a gente como Gonzalo de la Carrera, por ejemplo, que ha vivido eso tan bien como lo he vivido yo, que sea honesto con la gente. Porque lo que ha pasado con la Constitución es que ha ido siendo progresivamente destruida. ¿En qué sentido? En el sentido de que el año pasado se hizo una reforma que fue la que bajó los quórums de modificación de la Constitución y de las leyes orgánicas constitucionales. Como bien decías, Max, hoy día tú modificas la Constitución por 4/7 y las leyes orgánicas constitucionales que antes tenían ese quórum, que era de 4/7, hoy día es por mayoría absoluta. O sea, la mayoría de todos los electos, de los 155, tú necesitas 73, si no me equivoco, 73, eso es. Ese es el número. Y es un número muy bajo, es tremendamente bajo. Y eso puede manipular mucho eso, por ejemplo, hoy día lo que tiene que ver con el Banco Central y lo que tiene que ver con el servicio electoral, que están en leyes orgánicas constitucionales, tú necesitas solo esos votos. Y en cambio ahora, con la propuesta que hace el Consejo y la Comisión Experta, desaparecen las leyes orgánicas constitucionales, terminamos con una cosa que es más mínima, que son las leyes institucionales, que es como una mezcla de los temas entre las de quórum calificado y las orgánicas constitucionales, pero reducido a su mínima expresión, y quedan más temas recogidos dentro de la Constitución. Algunos dicen que esto en el fondo va contra la línea de lo que algunos sectores liberales, por ejemplo, querían, que era una constitución más mínima y que más cosas se regularan por la ley. Pero en un país con la inestabilidad que hemos vivido en los últimos 4 años, yo creo que es una buena solución para generar estabilidad, que al menos por un tiempo pesquemos muchas de estas cosas que estaban recogidas en leyes orgánicas constitucionales y en la Constitución, y todo lo llevemos a rango constitucional, y para todo eso se exija estos 3/5, porque está bien, va a haber menos flexibilidad en el debate político, eso es real, pero yo creo que eso es una certeza que tenemos que darle a la gente, de que por lo menos va a haber un time out, un tiempo fuera, que nos vamos a tomar las cosas con calma, vamos a dejar que estos fenómenos políticos decanten, lleguemos a ciertos consensos razonables, ojalá rápido, porque eso hoy día no está pasando. O sea, lo vivimos dentro de la Cámara, la temperatura adentro, donde por ejemplo tú tienes a la diputada Ñanco, que hace pocos días estaba comparando al fallecido señor Catrillanca con la carabinero que fue atacada con una granada, estaba haciendo ese paralelo. O sea, ahí tú te das cuenta que hay ciertas cosas de sentido común que se han perdido en la política, y no puede estar la discusión de temas tan relevantes como lo que estamos hablando ahora. Si es que sigue habiendo independencia o no del Banco Central, si es que sigue habiendo autonomía o no del CERVEL, no podemos dejarlo sujeto a los vaivenes de una política que está tan con una temperatura tan alta,
y hoy día lo que está demandando la gente es más certezas. Yo creo que por eso se han dado estas señales de quienes siguen estos procesos y definen la inversión. Los grandes empresarios chilenos, salió también JP Morgan desde Estados Unidos diciendo que la mejor apuesta era ponerle a favor a fin de año. Imagínate, desde Estados Unidos ya están votando a favor. No. O sea, JP están Morgan, optando. Claro. Y yo sé que en los últimos años la gente ha sido bien reacia a lo que digan los empresarios, pero yo creo que en la situación que estamos hoy día con alta cesantía, con problemas económicos y de inversión a todo nivel, yo creo que ha decantado la cosa y la mayoría de la gente se da cuenta que es un punto a favor, un check, que quienes manejan la inversión, quienes definen dónde se pone la plata y cuánto, te digan, sí, con estas condiciones nosotros podemos generar empleo, nosotros podemos abrir más negocios, nosotros podemos traer inversión a Chile. Yo creo que eso está más o menos claro. Y piensa, María Eugenia, que esto que estamos hablando, a propósito de Milei, que se pone en duda el banco. Hay mucha tensión respecto a lo que va a ocurrir con el Banco Central. Muchos criticaban ayer justamente el mecanismo de 2 boletas, cada uno tenía que tener su propia boleta por cada candidato, no hay papeleta única. No. Y resulta que estas cosas nosotros en Chile las tenemos resueltas y no hay nadie en Chile diría que el CERVEL o el Banco Central son organismos que están cooptados o que generan desconfianza en la ciudadanía. O sea, lo que hace la propuesta constitucional no es más que resguardar esas cosas que los chilenos valoran y no tener que argentinizar esas instituciones para que sean bastiones donde al final lo que se disputa es quién va a tomar el control de esa institucionalidad. Y si que uno deja esas instituciones que son independientes, que funcionan bien en Chile, sujetas a los vaivenes de la política, o que sean siempre, digamos, instrumentos o ciertos nichos donde las fuerzas políticas buscan disputarlo, vamos a tener problemas en Argentina, que en un tiempo más vamos a estar cuestionando si que queremos Banco Central o si queremos CERVEL, porque eso es lo que ocurre cuando justamente estas instituciones no son independientes y no están protegidas de manera adecuada. Así que yo pienso que al menos en ese sentido la propuesta que se propone ahora el Consejo Constitucional da razones de mucho peso. Aparte, una cuestión también, lo que decía Luis Fernando, el año pasado, cuando se bajan los quórum de reforma constitucional, que antes eran 2/3 y 3/5, dependiendo del capítulo, se bajan todos a 4/7. Pero incluso quienes propusieron esa reforma, que era el demócrata particularmente, hoy en día están a favor de esta propuesta. Claro. ¿Y por qué están a favor? Porque ellos mismos dicen, oigan, nosotros sí bajamos los quórum a 4/7, pero esa fue una rebaja de quórum simplemente para lograr una nueva constitución. No fueron pensados para que funcionaran de manera indefinida hacia el futuro. Fueron unas rebajas funcionales justamente a viabilizar un nuevo proceso y que ese proceso terminara con una nueva constitución. Porque ellos también están seguros, y así lo piensan, genuinamente, que 4/7 es un quórum muy débil para mantener la estabilidad de Chile de manera indefinida. Así que yo creo que quienes ven con buenos ojos estos 4/7 en su momento era justamente para viabilizar esto, pero hoy en día tenemos que pensar en un quórum que nos dé mayores garantías de estabilidad, como dice Luis Fe, justamente para los organismos internacionales y los inversionistas. Y yo creo que ahí, y para llegar a una cuestión bien cortita, yo creo que también deberíamos sacar conclusiones importantes de lo que fue esa reforma que se hizo en el Congreso. Los republicanos votamos en contra de eso en ese momento. A mí me tocó conversarlo en la Comisión de Constitución con el diputado Longton, con el diputado Alessandri, y yo les decía, esto es un error. Esto es un error muy grande porque por miedo, por una cuestión de la temperatura política del momento, ustedes están hipotecando la estabilidad del país hacia muchos años por delante. Y yo creo que Chile Vamos se dejó secuestrar por el miedo. Se dejó secuestrar por una presión que no lograron leer muy bien la calle. Yo creo que por eso es tan importante que, a pesar de todos los vaivenes partidistas, de todas las cosas que pasan en el Congreso, uno se toma el tiempo por estar en la calle, en las juntas de vecinos, en los clubes de adulto mayor, conversando en la feria con la gente, porque si no, uno no es capaz de sacarle la foto bien a lo que está pasando en la calle. Y por eso había tanta gente en Chile Vamos convencida de que podía ganar el apruebo incluso pocas semanas antes del plebiscito de septiembre del año pasado. Yo creo que hay muchas lecciones que aprender, y yo creo que la principal lección es que, a pesar de todas las presiones, de todos los miedos o las incertidumbres, uno tiene que ser capaz de manejar sus emociones y sus decisiones como se maneja un buque en medio de una tormenta, con el pulso bien firme en el timón. Porque el minuto que te empieza a temblar la muñeca, ahí ya... Nos encallamos. Vamos a las rocas. Y se pueden tomar decisiones muy malas, como fue esa. Luis Fernando, aquí hay dos puntos que son bien importantes que han mencionado ustedes, y tú hablas, a ver, Milei es un economista, de hecho profesor de la universidad, etcétera, etcétera, y él tiene muchas propuestas económicas. Él surgió de la economía a ser un político, porque se da cuenta que la economía es lo que más flaqueaba en Argentina, ¿no es cierto? El año 1992, Bill Clinton dijo, "It's the economy, stupid".
Es la economía, estúpido. Y él lo vuelve a repetir en su discurso de ayer. Es la economía, estúpido. O sea, él se da cuenta que para salir de este embrollo en Argentina es la economía la que tiene que funcionar. Ahora tendrá que tomar muchas medidas económicas con las políticas correspondientes, bla, bla, bla. Etcétera. Y aquí en Chile nos pasa lo mismo, lo que lo acabas de mencionar tú, o sea, la economía es lo que tiene que volver a funcionar en Chile y la gente quiere economía para salir adelante. Sí. O sea, hay un hostigamiento a la clase política y tal como también lo mencionas aquí, hay un tema que estamos tambaleando, la gente está medio hostigada, ya no quiere saber más de políticos, no se han jugado a veces bien las cartas, digamos, pero la economía es fundamental, o sea, no sacamos nada con salir adelante así con voto. Veamos la economía, cómo hacemos tener certeza jurídica para que venga el inversionista a Chile. Tú estás trabajando en el presupuesto y la economía, si no funciona, señores, no vamos a sacar nada en este país. Entonces, tenemos que salir adelante, tenemos que sacar la economía adelante. Sacando adelante la economía, sacamos adelante muchas cosas porque vienen los inversionistas. Cuéntanos, Luis Fernando, al respecto y tú también... Mira, María Eugenia, yo creo que si podemos ver esto de una perspectiva positiva, yo creo que la suerte que tenemos en Chile, en comparación con lo que pasa en Argentina, es que este fenómeno de incertidumbre viene de menos tiempo. Entonces yo creo que sin duda tenemos que dar menos señales o tenemos que demostrarle menos al mundo de lo que tiene que demostrar Argentina. Tal cual. Argentina tiene que escalar el Everest completo. Nosotros el trabajo que tenemos que hacer es un poquito menos, pero si somos constantes, si somos ordenados y entendemos y miramos esto con seriedad, yo creo que van a estar las condiciones para recuperar el país, recuperar la inversión, pero para eso necesitamos compromiso de todos los sectores involucrados en esto. Tiene que haber en el fondo más disciplina en el Congreso, las decisiones que tomamos, y sin duda también el gobierno tiene que dar las señales correctas. Y en la tramitación de esta ley de presupuesto no hemos visto las señales correctas. Eso, allá vamos. Hemos visto todas las señales incorrectas. ¿En qué sentido? Se parte de la base de que necesitamos un presupuesto de austeridad, que ahí yo creo que todos estamos de acuerdo, porque evidentemente hubo mucho gasto de recursos fiscales en la etapa de la pandemia. Uno podrá considerar que eso era razonable por el momento, que los ahorros en el fondo están para usarlo en tiempos difíciles. Pero nos debilitó mucho. Pero bueno, esas decisiones ya se tomaron y tenemos la caja que tenemos. ¿Cuál es el problema? El problema es que el gobierno dice austeridad para unos, pero no para todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gobierno le pegó, y yo sé que a nuestros auditores les va a importar mucho, le pegó un manotazo al Fondo de Capacidades Estratégicas de las Fuerzas Armadas, que es básicamente lo que vino a reemplazar a la ley del cobre. Es lo que vino a reemplazar a la ley del cobre, fruto de un acuerdo tomado en los tiempos del primer gobierno de Sebastián Piñera, si no me equivoco, cuando estaba Alberto Espina de ministro de Defensa. Y dijeron que aquí había un acuerdo transversal, que se iba a respetar siempre ese fondo, que los recursos siempre iban a estar disponibles para las Fuerzas Armadas, pero aquí vemos que a la primera le pegan el manotazo. ¿Cómo? Hay una norma dentro de la ley de presupuesto, del articulado general de la ley de presupuesto, el artículo 35, que dice que se suspenderá el aprovisionamiento, el financiamiento de este fondo de capacidades estratégicas, o sea, esa plata ya no va a estar aposada ahí, pero fruto de una negociación que existió entre el senador Galilea y el gobierno, el senador Galilea representando a Todos Chile Vamos en ese sentido, llegaron al acuerdo que se incorporaba un segundo párrafo que decía, bueno, pero el gobierno garantiza que todos los acuerdos que ya están comprometidos con cargo a ese fondo de capacidad estratégica, el gobierno lo va a pagar. Y que además todas las nuevas inversiones que se acuerdan en este comité que funciona entre gente de defensa y de las Fuerzas Armadas, eso también se va a comprometer los recursos. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí yo hablo como abogado. Normalmente cuando tú suscribes un contrato, tú lo que buscas, y ese contrato importa obligaciones económicas, tú buscas que haya una garantía real. Algún instrumento, sea bancario, sea financiero, sobre el cual tú puedas ejercer el cobro y así pagar rápidamente su obligación. Puede ser una póliza de seguro, una póliza de garantía de distinto tipo. En política eso se logra, por ejemplo, en este caso, aprovisionando los fondos, aprovisionando los recursos en un fondo que tú no le podías meter mano para algo distinto. Y eso es una garantía de que la plata iba a estar. Claro. Pero ahora lo que el gobierno ha dicho es, nosotros no vamos a tener esa plata aposada,
porque no podemos, en el fondo, no estamos garantizar, en condiciones, claro, no estamos en condiciones económicas de tener plata estacionada en un fondo, esa cantidad de plata que eran por lo menos $800 millones. No podemos tenerlo congelados esos fondos ahí, así que yo básicamente voy a sacar un papel aquí en mi libreta, yo sé que estamos en la radio, no todos lo ven, pero voy a sacar un papel aquí en mi libreta y te voy a escribir pagaré, y le pongo mi firma, y tú te quedas con un papelito que dice pagaré. Y eso es todo. ¿Y el pagaré no se puede cumplir? No, o sea, no, evidentemente. Podría no cumplirse, digamos. Evidentemente tú no puedes ir con ese papelito de mi libreta a un banco y decir, oye, quiero cobrar este pagaré. No vale nada. Entonces, solo es la palabra del gobierno a lo que se compromete. Y ahí está el problema de fondo hoy día. Que yo le pregunto a todos nuestros auditores. La palabra hoy día de Marcel, la palabra hoy día de Boric, ¿vale algo? No vale absolutamente ni en Chile nada. Ni afuera. No vale ni el peso del aire que sale de su boca. Entonces, evidentemente hoy día se deja a las Fuerzas Armadas sujetas a una situación que en todas estas cosas que se financian con el Fondo de Capacidad Estratégica, para la gente lo sepa. ¿Qué es esto? Con el Fondo de Capacidad Estratégica no se pagan los sueldos de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Lo primero que es importante que sepan. O sea, los sueldos de todos nuestros funcionarios de las Fuerzas Armadas, uniformados y civiles, están garantizados por la ley de presupuesto. Con esto podrían quedarse sin sueldo. Es que por eso te estoy diciendo, no está incluido el tema de los sueldos. Los sueldos están financiados y están en el capítulo de las Fuerzas Armadas. No se pagan, por ejemplo, los bienes y servicios de consumo, los contratos cotidianos que suscriben las Fuerzas Armadas para el funcionamiento de sus oficinas. Eso está ok. Pero lo que sí se financia con esto, por ejemplo, si la Armada determina que alguno de sus buques, digamos, la Lynch tiene que pasar por reparaciones mayores, tiene que irse en el fondo a Talcahuano, reparaciones. Bueno, ahí esos recursos tienen que salir del Fondo de Capacidad Estratégica, por ejemplo. O si llegaran a la conclusión en la FACH que algún helicóptero ya está pasado su vida útil y hay que comprar un helicóptero nuevo. Eso sale del Fondo de Capacidad Estratégica. Estas inversiones mayores en el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas salen de ahí. Y evidentemente... Pero no van al fondo, entonces. No está garantizado. Claro, el fondo no está garantizado. El Estado nos firmó este papelito que dice pagaré, lo que significa que supuestamente, en teoría, van a haber conversaciones con la ministra de Defensa, y si es que se llega a acuerdo que estas inversiones de verdad son relevantes, va a tener que haber alguna reasignación de presupuesto, evidentemente, porque esto no está comprometido en ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a salir la resolución, el decreto firmado por la ministra de Defensa, y van a tener que ir a la directora de presupuesto. La mejor directora de presupuesto de la historia. Javiera Martínez, no la dejan ni entrar a la Cámara. Claro, no la dejamos ni entrar a la Cámara por su tremenda potencia intelectual y profesional. Y va a tener que ver la directora de presupuesto con el ministro Marcelo al lado de dónde sacan esa plata, porque no está comprometida por ningún lado. Entonces, vamos a tener que abrir todo el naipe del Estado para ver de dónde sacamos. No sé cuánto saldrá a comprar un helicóptero nuevo, pero tenemos mucha plata. Tenemos muchos buques ya que han sido, digamos, adquiridos en Chile. Tenemos muchos buques que ya se han pagado 3, 4, 5, hasta 10 cuotas y son en 20 cuotas, por decir una cifra. Bueno, ¿y dónde vamos a seguir pagando eso? Bueno, eso es lo que tiene que aclararnos. Noruego, etcétera. Eso es lo que tiene que aclararnos también el ministro Marcel. ¿De dónde va a salir la plata? O sea, primero, el cómputo de cuáles son a cuánto equivalen las obligaciones ya contraídas por el Estado de Chile para la compra de equipamiento de las Fuerzas Armadas. Desde la compra de buque en cuota. Pero claro, o sea, una es la futura compra y otra cosa es la compra que ya está, el contrato, digamos, que ya contraída. Está firmado. Claro. Evidentemente eso sí tiene que salir de algún lado, y por lo menos yo no me quedé en la tramitación del presupuesto claro de dónde va a salir eso. Yo me imagino que esa es una pregunta razonable que pueden hacer nuestros senadores de la región ahí en el Senado, porque falta todavía el trámite del Senado. Eso es la pregunta que venía. Falta todavía el trámite del Senado, entonces me imagino que el senador Piu, el senador Chaguán podrán levantar estas inquietudes que yo creo que son de gran relevancia para la gente de nuestra región, y que esto salga de mejor manera, porque a mí me llamó mucho la atención que esa norma fuera aprobada de manera aplastante y los únicos que la votamos en contra fuimos los republicanos y 3 votos de la UDI. Pero curioso esto, y ahora ponte tú, Luis Fernando, ya, ustedes están en esto en la Cámara de Diputados. ¿Qué posibilidades hay en la Cámara, en el Senado, digamos? Yo las veo muy bajas. O sea, si que se repiten las circunstancias que estaban dadas en la Cámara, deberían haber 2 votos en contra en el Senado. El senador Edwards y la senadora Aravena, me imagino. De Edwards tampoco sabemos qué esperar mucho.
les digo solamente cuál es la posición que nosotros definimos como partido, pero evidentemente... Qué curioso, es tremendo, ¿eh? Es una situación... Evidentemente lo que se vio en la Cámara es que los únicos que estábamos dispuestos a votar esto en contra éramos los republicanos. Y hubo 3 diputados UDI que se chasconearon en el fondo, pero la orden de partido, que ahí la orden la gritó el diputado Coloma, ¿Ya? La orden era votar a favor. Oye, ¿y por qué pasan estas cosas con Chile Vamos? Porque es curioso como republicanos siempre está como en una línea como bien aglutinados y van todos como en una misma línea, excepto algunas salidas. Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto con Chile Vamos? Porque la verdad es que la gente está como molesta con Chile Vamos. Sí. La gente está como dolida, porque esos son los antiguos políticos. A ver, ustedes republicanos representan los nuevos políticos, la nueva casta política, por decir algo. Chile Vamos es la antigua. La gente tenía mucha fe en ellos, pero hay tanta como contradicción entre ellos mismos. ¿Por qué pasa eso? ¿Tienes alguna respuesta, Luis Fernando? Yo creo que he hablado harto. Dale, Max. No, o sea, yo creo que efectivamente... Chile Vamos es un conglomerado que no sé si que ya habrá terminado su vida útil, pero estamos en proceso, yo creo, de reconfiguración de fuerza. Yo creo que Chile Vamos se viene sentido presionado por dos lados. Por un lado, por el surgimiento de republicanos que tiene un caudal de votos. Yo utilizo como referencia no la última parlamentaria, sino la del 7 de mayo, que yo creo que es el antecedente más directo, que muestra también que por ese lado yo diría que quien se siente más o menos presionado es la UDI. Yo creo que hay mucha tensión en la UDI. Por un lado, pues, también porque Republicano fue un partido que en buena parte fue formado, o quienes lo lideran hoy en día eran parte del gremialismo de la UDI. Totalmente. Partieron todos del gremialismo. Y en su momento todos pensaron, oye, quizá esto no va a aprender, utilizando como una Claro. Cabrón, esto no aprendió, y resulta que ahora mucho votante de la UDI vota por Republicano. Claro. Y eso lo vemos claramente en la región, de hecho. De hecho, muy probable que la próxima senatorial del próximo año, uno de los 5 cupos sea de republicano. Eso es muy probable. Se está apostando incluso a que le quiten un cupo a la izquierda. Pero tampoco sabemos, en una vez se sacan uno, quizás hasta 2, eso ya sería mucho decir, pero yo creo que el surgimiento republicano no es algo de corto plazo, sino que se va a mantener estable a lo que hemos visto en las últimas elecciones. O sea, tengo entendido que fueron 20 consejeros, ¿no? 23 consejeros. 23. Eligieron 23 consejeros. Una cuestión realmente impresionante. Y por otro lado está lo que está pasando hoy en día con Demócratas y Amarillo, que también es cierto que Demócratas y Amarillo está jugando, a mi juicio, un rol clave, está pagando unos costos políticos bien interesantes, porque no es fácil uno huir de su propia tribu. Es muy difícil. Mira, eso qué interesante. Lo que está haciendo, por ejemplo, la senadora Rincón, lo que está haciendo también el Matías Walker, qué decir lo que hizo en su momento Christian Barken. Yo creo que eso también va, en su justa medida, va a tener que tener alguna especie de no estoy diciendo de beneficio ni de privilegio, pero ellos están huérfanos en la búsqueda de reconstrucción de un centro político que hoy en día, sin ninguna duda, está más alojado a la derecha. Sí, o sea, si uno hace una línea divisoria, el centro político hoy día es de derecha. Entonces yo creo que también ahí están buscando señales de Chile Vamos para ver cómo se reconfigura. Entonces yo creo que lo que pasa en el próximo año, particularmente las decisiones que tome la UDI, porque hay varias formas de uno podría rebarajar el naipe. Estoy hablando muy teóricamente. Por ejemplo, quienes dicen que la UDI debe asociarse con republicanos y que Evópoli y RN debiesen apuntar a demócrata amarillo. Hay quienes dicen, no, dejemos el Chile Vamos como está, y que republicano por su lado también se sigan independientes, porque incluso eso puede llevar a que una segunda vuelta presidencial hayan 2 candidatos de derecha. O sea, hay varias cosas que se están haciendo. Yo creo que lo que ya hay más o menos, no sé si que habrá acuerdo aquí, el diputado Sara más que yo, sobre las municipales. O sea, yo creo que sería inaceptable que Chile Vamos y junto a Republicanos no tuviesen candidato único. Claro, absolutamente. Va a pasar lo que pasó en Concón, que habían 5 candidatos de derecha, en un contexto donde yo creo que se está sobreestimando el respaldo político de alguna autoridad del Frente Amplio. Hay muchos que tienen miedo, por ejemplo, a meterse en Viña del Mar, Ripamonte. Yo pienso que está sobredimensionado el fenómeno de Ripamonte. Nuestras propias encuestas muestran que su apoyo no es muy alto. Exactamente. O sea, yo creo que si se puede recuperar la alcaldía, de hecho yo creo que se puede recuperar las municipalidades de todo el área metropolitana, de todo el Gran Valparaíso. Perfecto. Incluyendo Valparaíso. Sí, incluyendo Valparaíso de todas maneras. Entonces yo creo que lo que pase después del proceso constitucional, que yo creo que esas conversaciones no sé si estarán en marcha y quizás nos pueden spoilear un poco el diputado. Sí, pero absolutamente. Pero yo creo que si va a llegar con buen pie a las municipales, esto no puede ser un acuerdo que se haga a mediados del próximo año, sino que tiene que ser lo más rápido posible. Desde ya. Y depende de mucho de esa alianza que se dé en las municipales, lo que va a pasar o de lo que va a depender el destino de Chile Vamos.
Yo creo que lo más importante, y para dar respuesta a esa voz de la gente, es buscar en los candidatos a las municipales liderazgos sociales más que liderazgos políticos. Importante lo que dice, más que liderazgos de partido, me refiero. Más que gente que lleve mucho tiempo, que sea muy antigua en la política, porque justamente ellos los que, de forma más justa o menos justa, o sea, es muy difícil meterlos a todos dentro del mismo saco, pero están deslegitimados. Los que llevan 10, 20, 30 años metidos en el ruedo y que ya son conocidos de todo, genera desconfianza. Pero cuando tú buscas a un liderazgo social, a un liderazgo venido de la construcción de algo en la calle, en el fondo, en contacto con la gente, por supuesto. Es un fenómeno distinto. Y lo que estamos buscando desde el Partido Republicano es identificar esos liderazgos, por supuesto. Y ahí estoy completamente de acuerdo con Max. Tiene que haber un consenso y no pueden darse gustitos como lo que ocurrió en Concón en las elecciones pasadas, porque es absurdo. Triste. O sea, hoy día Concón tiene que sufrir un pésimo alcalde que aparte está abusando de sus funciones y ha sido incluso, se le ha llamado la atención en múltiples ocasiones por parte de la Contraloría. Ahora salió la semana pasada en Pura Noticia otra situación que yo creo que la Contraloría debiese investigar, el que se le entreguen una cantidad no menor de recursos a un club deportivo donde al parecer sería jugador el hermano del alcalde. Eso evidentemente es merecedor al menos de una investigación. No quiero hacer afirmaciones muy categóricas, pero es merecedor al menos de una investigación por parte de la Contraloría. Y no es primera vez. O sea, la Contraloría yo creo que ha sido una visita regular de la Municipalidad de Concón desde que está el alcalde Ramírez. Y eso es lamentable porque evidentemente los conconinos no tienen por qué estar sufriendo la mala gestión de un mal alcalde. Yo creo que es muy importante que tengamos buenos candidatos y comparto el juicio que tiene Max respecto de Viña. Yo recorro mucho en terreno Viña y en general la sensación con la gestión de la alcaldesa es mala. Es mala. Vamos a una pausa musical con Julio Iglesias y ya regresamos. Continuamos aquí con nuestros dos panelistas del día de hoy, muy interesante. Luis Fernando Sánchez, Partido Republicano, Maximiliano Duarte, Fundación Piensa. Yo quiero complementar lo que decía Luis Fernando antes del corte. Yo creo que también estas señales políticas, y lo quiero ligar un poco a lo que ocurrió, lo que vimos ayer en la elección de Argentina, estas señales políticas no solamente a nivel municipal, yo también soy muy crítico, por ejemplo, de Evelyn Matei, que fue muy dubitativa en su momento. También ahora algunos dicen que no quiere aparecer mucho en la franja de la favor, para no pagar los costos políticos de una eventual derrota. Yo creo que en términos de proyección de candidatura presidencial o de elección presidencial, que ya sabemos quiénes son los dos candidatos que tienen en jerga automotriz, la pole position, ¿no? Sabemos que está Matei y Kast en el primer lugar, dependiendo de la encuesta, cuál va primero o segundo. Pero yo creo que no se puede ser tan... ¿taxativo? No se puede ser tan estratégico en este minuto, pensando en una elección donde faltan 2 años, cuando lo que se juega hoy en día... Las municipales. Y antes de eso, el proyecto constitucional es demasiado importante, y ahí todas las fuerzas de derecha, de Chile Vamos, republicanos, etcétera, incluso los de centro, como hablamos, amarillo, demócrata, dicen que están empujando el buque, y sin hacer cálculo político. O sea, lo que vimos ayer que pasó Milei, yo creo que lo grafica muy bien, que ver al Macri, a Patricia Bullrich, que no dudaron ningún segundo, incluso con lo duro que fue Milei con Patricia Bullrich, que fue un trato bien, la denostó básicamente en la primera vuelta, pero no bastaron ni 30 minutos para que Patricia Bullrich se pusiera a disposición de Milei para la segunda vuelta. Y dicen que el apoyo, eso es importante, dicen que el apoyo del PRO fue realmente espectacular. Nunca vamos, esto lo conversamos también delante, nunca vamos a dimensionar mucho qué tanto movió la aguja el hecho de que Macri y Bullrich respaldaran, se pusieran detrás de la candidatura de Milei. Pero lo que sí sabemos muy bien es que aportaron o ayudaron a que 200.000 personas fueran fiscalizadores, que es el equivalente a digamos, los apoderados de mesa. O sea, pusieron todo su contingente, pusieron toda la capilaridad territorial que tienen esos partidos, que es realmente importante al momento de cuidar los votos. Porque como hablamos delante, el tema de votar en 2 boletas, y a veces pasaba que uno iba a votar en primera vuelta y no encontraba las papeletas de Milei porque las escondían. Qué increíble eso, ¿eh? Entonces, yo creo que al final se requieren, y volviendo a la pregunta de fondo, yo creo que sí pueden convivir bien Chile Vamos y Republicano, y creo que sí lo han hecho, y creo que en algún momento se han dado muestras de grandeza. Que extraño que no se hayan dado con tanta fuerza ahora. Creo que ahora hay
me parece que lo de Matei, siendo tan dubitativa, le resta la opción a favor, pensando más bien en cálculo político personal. Pero sí hay que valorar que en los momentos donde los candidatos sí se queman, en la derecha sí se han quemado. Cuando José Antonio Kast pasa la segunda vuelta, quien estuvo recorriendo Chile fue Matei y Paula Daza. O sea, Sí, a mí pues. no me cabe ninguna duda de que quien sea el candidato, si es Matei o Kast, cualquiera de los dos que no pasen a la segunda vuelta Van a estar a disposición recorriendo Chile igual. Yo creo que esta división quizás habla mucho de la derecha y que yo creo que en asuntos puntuales como la ley de presupuesto, efectivamente ahí uno ve que hay diferencias importantes, pero creo que en lo macro, finalmente cuando llegado la circunstancia, cuando lleguemos a la conclusión, y yo creo que la gente ya se dio cuenta de que este ha sido muy mal gobierno, finalmente se va a dar algo bastante parecido a lo que ocurrió en Argentina, ¿no? Que va a ser, oye, al final esto es kirchnerismo Claro. o libertad, y Apoyo. creo que en Chile va a pasar lo mismo. algo parecido. Y yo espero que sí sepan poner a un lado las diferencias, y no tengo ninguna duda de que el próximo presidente o presidenta va a ser del sector. Ya. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, evidentemente tenemos diferencias muy relevantes. A mí, por lo menos, me pega muy fuerte esta votación, el tema del artículo 35 y el Fondo de Capacidad Estratégica de las Fuerzas Armadas, porque creo que es similar a lo que pasó con los 4/7 y la reforma constitucional. Es hipotecar el futuro de Chile a costa de ganancias chicas que, por lo demás, yo tampoco tengo mucha idea que habrán negociado para definir su postura a favor de este artículo de Chile Vamos. Y eso me llama mucho la atención. Pero evidentemente, respecto de lo que es las elecciones municipales y recuperar comunas que hoy día están secuestradas por gente Secuestrada por la de izquierda. por malas administraciones de izquierda, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo porque son elecciones mayoritarias. Al final no es muy difícil ganar las elecciones solo con los votos que tiene cada uno de nosotros, aunque seamos quizás los republicanos la fuerza mayoritaria hoy día dentro de la derecha. Necesitamos a lo que es Chile Vamos. Y así de la misma forma también en las comunas donde Chile Vamos quiera aspirar a tener un alcalde, también van a necesitar de nosotros. Entonces tenemos que ser capaces de definir al menos ciertos mínimos comunes que yo creo que debiesen estar en torno hoy día a la probidad administrativa, a hacer revisiones internas dentro de las municipalidades respecto de cómo se está despilfarrando plata o dónde no hay controles suficientes para una buena gestión, y de volver a ponerle el foco a la gestión municipal en la calle, en el terreno, en cómo le resolvemos las necesidades cotidianas a la gente. Como pueden ser cosas tan sencillas como el aseo y ornato, y las reparaciones de calles y veredas, que yo creo que es un desde bien fácil de gestionar desde cualquier municipalidad. ¿Cómo ha sido la relación que han tenido ustedes como republicanos con quienes hoy día integran Demócratas y Amarillo, que si tienen representación, particularmente Demócratas, si tienen representación parlamentaria? Y la semana pasada fueron muy duros, por ejemplo, con la ministra Toá. Algunos pidieron la renuncia, incluso. Amarillo sacó un documento bien contundente, bien duro. También de parte parlamentario de PPD, incluso, que pidieron estado de excepción constitucional en toda la región metropolitana. Están pidiendo la renuncia a Toá. Ustedes ven que hay punto de convergencia, principalmente en materia de seguridad, para que esta alianza, como más bien yo diría por conveniencia, por de pronto, sí se pueda formar en un gran conglomerado que sí agrupe a quienes hoy día se sienten abandonados por la centroizquierda, Demócratas y Amarillo particularmente. ¿Cómo ha sido esa relación? Yo creo que para esfuerzos más grandes, como puede ser la construcción de un gobierno, como puede ser la construcción de alianzas municipales, sí puede haber eventualmente diálogo y acuerdos con fuerzas como Amarillos o Demócratas. Podría eventualmente darse, pero depende de variables que tienen que ir consolidándose en el tiempo. O sea, evidentemente, dar el salto a algo de esa envergadura, que fuerzas muy de centro con nosotros, en el fondo, algo como los republicanos, puedan converger en un proyecto común, depende de muchas variables que no están ni siquiera bajo mi control personal como Luis Fernando Sánchez. Yo sí sé que existen conversaciones, que existe cierto nivel de coordinación, especialmente en lo que es por la campaña de la FAOR ahora. Hay una convergencia y acuerdo de posiciones con Demócratas y con Amarillo, y eso va más allá de nuestras diferencias, que son evidentes. O sea, no estamos de acuerdo en varios temas, pero yo creo que la envergadura del problema que estamos viviendo hoy día con temas como la inseguridad en las calles, la inmigración ilegal, son ejes en torno a los cuales debiésemos ser capaces de ponernos de acuerdo y debiésemos tener más coincidencias que diferencias, y yo creo que eso es lo que se ha visto reflejado en, por ejemplo, las críticas a la ministra Toá y los llamados a tomar medidas un poco más radicales y duras en lo que es control del orden público, porque tenemos al menos el mismo diagnóstico de que no es
por nada que tú hoy día te encuentras con bandas criminales en las calles con ametralladoras y con granadas. Eso no pasa por casualidad. ¿Por qué importa tanto la Constitución? Mira, la Constitución es la norma básica. Porque la verdad que en eso, a la larga, vamos a llegar a esto. O sea, todo lo que están comentando en este minuto es... ¿Importa una nueva Constitución o la gente dice no, nos quedamos con la anterior y hacemos una pequeña reformita y qué sé yo? Mira, ya la anterior ya parece que está muy ajada, muy trajinada, ha perdido fuerza, está debilitada. Te habíamos dado un par de ejemplos antes, que eran el Banco Central y el Servicio Electoral. En países tranquilos, como el que teníamos hasta hace 4 años, evidentemente a uno no le llama mucho la atención lo que pase con la autonomía o la independencia del Banco Central o el Servicio Electoral. Pueden sonar como cosas más bien abstractas porque no te has encontrado nunca con el problema de que la política se tome esos espacios. Pero miramos a Argentina, con instituciones débiles, con sistemas constitucionales, legales, que controlan poco ese tipo de abusos, puedes derivar en ese tipo de situaciones. Al final, ¿para qué sirve una constitución? Para resguardar nuestros derechos individuales como personas frente al poder excesivo que tenemos los políticos, tenemos todos quienes estamos en este espacio de toma de decisiones. Nosotros en el Congreso tenemos la facultad de definir las leyes que regulan el comportamiento de todas las personas, y el Congreso tiene la capacidad de administrar una cantidad de plata que nadie nunca en el país va a lograr dimensionar la cantidad de ceros que tiene el presupuesto que tiene el Estado, incluso en momentos de crisis como el que vivimos hoy día. Es mucho el poder, y hoy día vemos, por ejemplo, el intervencionismo electoral y el abuso que se puede llegar a cometer si es que comparamos lo que fue el proceso constitucional anterior y lo que está haciendo este. Recordemos, después de la convención, la cantidad de ejemplares, de ese borrador de nueva constitución que se repartieron en las calles, y hoy día no vemos nada. Nada, 250.000. 250.000, nada más. Un cuarto de lo anterior. O sea, en este minuto yo te garantizo que no están los funcionarios de la Seremi de Gobierno parados en la plaza repartiendo borradores de nueva constitución, como ocurrió hace un año. Y ahí tú te das cuenta del nivel de abuso que se puede llegar a cometer y los controles que tienen que existir desde el gobierno. Entonces tú te encuentras que este proyecto de nueva constitución crea, por ejemplo, una agencia contra la corrupción. O sea, vamos a tener, sí, efectivamente, algunos dicen, no, sigamos creando más Estado. Pero aquí se crea Estado en los espacios donde se necesita. Pero cuando tú ves ese tipo de abuso y que es completamente impune, completamente impune, que la ministra Vallejo decía, yo voy a sacar una chorrera de borradores de la Constitución de la Convención rechazada, pero en este caso, porque la dirigió una mayoría de derecha, yo no le voy a compartir ni un borrador a nadie, y hoy día tenemos que andar repartiendo los QR por todos lados para que la gente pueda leerlo en digital. Y claro... Es un absurdo. Yo quiero recoger lo que dice el diputado, que para mí es clave. Cuando se habla de que esta constitución va a generar más burocracia, claro, una cosa es generar burocracia, otra cosa es qué burocracia generamos, ¿no? Que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, lo que hablamos en un programa anterior, que hay un déficit de policía bien importante. A nivel incluso cada 100.000 habitantes, estamos bajo España, bajo varios países. Yo le pregunto a las personas, 55.000, habían por ahí en orden de los 55.000 en pleno estallido social, que era insuficiente. Le pregunto a la gente en su casa, ¿estarían de acuerdo en que hubiesen más policía? Todos dirían sí, por supuesto. Algunos dicen necesitamos 80.000, algunos 100.000. Bueno, eso es generar más Estado. Sí, al final la policía actúa en nombre del Estado de Chile. Claro. Entonces, una cosa es generar, lo que hace esta propuesta no es generar oficinas de apitutamiento político, dicho bien en simple. Lobby. Pero se establecen algunas organizaciones, organismos que son realmente necesarios hoy en día, que son demandados por la ciudadanía. Defensoría de las Víctimas, por ejemplo. Claro, que la propuesta el año pasado se rechazó por un voto. Imagínate. La Defensoría de las Víctimas. Se crea Defensoría de las Víctimas. Se crea también la Fiscalía Supraterritorial, que es para enfrentar y agilizar los procesos en caso de crimen organizado, terrorismo, trata de personas o aquellos delitos que abarca más de una región. Ahí para eso sirve la Fiscalía Supraterritorial, que fue un organismo que fue solicitado por la propia Fiscalía Nacional. O sea, el fiscal nacional fue al Consejo Constitucional y cuando le preguntaron ¿qué haría usted para mejorar la gestión del Ministerio Público? Él dijo, yo crearía una Fiscalía Supraterritorial.
Y el Consejo Constitucional toma esa solicitud y la plasma en la propuesta, y por eso en la propuesta está la Fiscalía Supraterritorial. Está la que mencionó Luis Fernando, que es la Agencia Anticorrupción. Pero también se crea una agencia de evaluación de políticas públicas y de leyes, para que después de un tiempo, cuando se hace una política pública, un programa de gobierno, que como decía el diputado, son miles de millones de pesos, claro, que no se, la gente no, y muchas no veces hay programas que están mal evaluados. Bueno, si requiere una agencia que sea robusta, potente, para poder evaluar si esos programas o si las leyes que se aprueban cumplen con su finalidad. Y se crea también esa agencia de seguimiento, de evaluación de políticas públicas y leyes. Y así, si uno suma y sigue, hay muchos organismos que efectivamente implican, de cierta manera, mayor burocracia, pero en el largo plazo permite la eficiencia en el gasto de recursos. ¿Cómo no en el largo plazo, por ejemplo, una agencia que evalúe las políticas públicas va a llevar justamente a que no se sigan haciendo políticas públicas que implican despilfarro de dinero? O sea, al final redunda en mayor eficiencia. Sí. También lo que decía también el diputado, no solamente el poder que tienen para disponer del gasto público, sino también el cómo se controla el propio comportamiento ético de los parlamentarios. Hoy en día los parlamentarios incurren en incumplimiento, digamos, de la ética, y que se arma una comisión de ética. ¿Y quién conforma la comisión de ética? Los propios parlamentarios. O sea, no tiene ningún sentido que quien controle su propia actitud sea el mismo infractor. La propuesta de nueva Constitución establece que la Comisión de Ética va a ser independiente de los diputados. Yo creo que ahí hay varios ejemplos que permiten explicar por qué estamos hablando de órganos que son demandados por la ciudadanía. Sí. Lamentablemente nos tenemos que despedir de Luis Fernando. Nosotros seguiremos con Maximiliano aquí porque tiene que estar a las 11:30 en la Cámara. Sí, pues. Te tienes que ir ya. Sí, por supuesto, ¿no? ¿Qué discute? No, hoy día tenemos, vamos a cerrar la comisión investigadora en la Cámara, y una comisión investigadora sobre temas de seguridad portuaria. Entonces tenemos que llegar a votar las conclusiones, y es un tema muy importante, especialmente para nuestra región. Hemos podido ir a hacer inspecciones en el puerto de Valparaíso, en el puerto de San Antonio. Yo creo que se necesita más presupuesto, se necesita más personal, y se necesita también un interés, una mayor atención por parte del gobierno en el trabajo que hace aduanas. Necesitamos más funcionarios ahí, pero funcionarios fiscalizadores, no gente de oficinas, burócratas sentados en Santiago. Claro. Eso, evidentemente, yo creo que va a estar recogido como parte de nuestras conclusiones. Así que a eso tengo que dirigirme ahora. Nos despedimos, Luis Fernando Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros. Que esté muy bien. Esperamos tenerte nuevamente, ojalá antes de, y si no, después del 17 de No, sin diciembre. duda yo creo que podré estar antes. Un gran amigo de la Radio Portales y de este programa, por lo menos. Que esté muy bien. Mucha suerte. Hasta luego, Luis. Adiós. Seguimos aquí con Maximiliano Duarte antes que termine el programa. Eso es muy interesante, me parece, lo que tú estás comentando. Hay muchas cosas que la gente no sabe. Sabes que la gente no está interesada en leer a ustedes les ha pasado que van, digamos, a estas juntas provinciales, a estas reuniones de delegados de centros de centros deportivos, qué sé yo, de centros de lugares, efectivamente, Naligua, Puchuncaví. Yo creo que las personas todavía relacionan como si esto es todo un solo proceso. Y creen que lo que se está plebiscitando guarda cierta similitud con la propuesta de nueva Constitución ya rechazada. Bueno, quienes leen la prensa, quienes están más informados, el presidente ni él lee la prensa, entonces aquí vamos a esperar del resto. Claro. Y como que pareciera que invita a no llamar a leer, claro, total la prensa, ustedes leen la prensa. Pero resulta que nosotros estamos recorriendo Fundación Piensa la Región con las personas que quieran conversar sobre la propuesta de nueva Constitución, y la verdad es que nos hemos encontrado con niveles de desinformación bien importantes. Incluso en cuestiones básicas. Yo diría desinterés de la gente. Desinterés, pero también acá hay una lluvia de desinformación. Hay muchos que tampoco han salido públicamente a dar su posición sobre el plebiscito. Pero fíjate que yo pensé que había más personas que sabían que en este nuevo proceso se habían tomado ciertos resguardos para evitar los excesos de la convención pasada, y por eso se establecieron 12 bases fundamentales, por eso se estableció una comisión experta y un consejo constitucional y un comité técnico de admisibilidad que viera que no se infringieran esas 12 bases, y la verdad es que las personas no tienen ni idea siquiera de eso. Entonces, nosotros tenemos que llegar a informar primero cuáles son los cambios respecto al proceso pasado, y luego de recién entrar al contenido. El contenido, como decía el diputado, tampoco se conoce mucho, porque tampoco vemos muchas constituciones por ahí dando vueltas. Acá mismo en la estación Puerto, el año pasado, estaba el ministro Jackson repartiendo constituciones y las firmaba. Hoy día no tenemos un despliegue territorial que no se acerque ni de lejos a lo que vimos el año pasado. Tú mencionabas ahí que ahora alrededor de 200.000 constituciones. 250.000. Bueno, el año pasado fueron 1 millón.
Estamos hablando 1-4. O sea, el mismo gobierno provee un desinterés hacia la política porque él, como parte de su función de gobierno, debería proveer un interés por la política, por la Constitución, por lo que sea, pero como gobierno, él tiene que estar con todos los ciudadanos. Yo lo que le diría a la gente es lo siguiente. Entre a internet, ponga la Constitución Política de la República, vea el texto vigente, luego a un lado tome la propuesta de la convención que se rechazó el año pasado y tome la propuesta de nueva Constitución que se propone ahora. Ahora, yo iría más al fondo. Yo le diría a la gente, ¿cuál es el tema que a usted le interesa? Mujer, equidad de género, le interesa gobierno, seguridad, Congreso, le interesa Fuerzas Armadas. Tome un tema, porque claro, a lo mejor todo no lo va a hacer. Pero si yo me pongo en un solo tema, por decir Fuerzas Armadas, y que estamos en un programa, digamos, de ASOFAR, yo podría poner ASOFAR, o sea, tema de interés. Entonces, la verdad es que yo diría, ¿qué tema me interesa? Ese tema voy a ver. Porque yo conozco gente que el año pasado votó solamente rechazo a la Constitución anterior por un solo tema que dijo, yo voy a leer este tema y si este tema no me resulta, rechazo. Mira, entonces, busque un tema, mujer, equidad de género, familia, sociedad, seguridad. Exactamente, y que lean la propuesta, no se queden solamente con la campaña, con la franja, lean la propuesta y de verdad que se va a dar cuenta que si usted rechaza, se cae con la Constitución actual, pero la propuesta que va a rechazar se parece muchísimo a la Constitución actual y la moderniza. Claro. Sí, el 80% de la propuesta de nueva Constitución es ya está en la Constitución vigente. Claro. De hecho, si usted ve las primeras 20 páginas, los primeros 15 artículos de la propuesta de nueva Constitución, antes de llegar a derechos fundamentales, lo que es la base de la institucionalidad, es muy parecido, y le va a hacer mucho sentido, es muy parecido a la Constitución vigente. O sea, lea la propuesta, y como tú dices, María Eugenia, vaya a los temas. Los temas específicos que te interesan. Y para eso yo le quiero aprovechar de dar una ayudita. Si usted entra en la página fundacionpiensa.cl, va a haber un librito que dice por qué la Constitución importa, y ese le puede servir como índice, porque nosotros lo que hicimos fue tomar la propuesta y dividirlo por temas. Tenemos temas de seguridad, temas de derecho a las mujeres, temas de medio ambiente, temas políticos, familias. Entonces, si usted ve el librito, y si quiere, no se quede con la información del librito, pero el librito le va a ayudar como índice para ver dónde está cada tema. Entonces, usted ve y dice, ya, ¿dónde están? Por ejemplo, yo tengo el librito acá en la mano, ya, modernización del Estado. ¿Dónde está la modernización del Estado? Y usted va a poder ver, mire, Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas, artículo 112. Se crea una oficina parlamentaria de finanzas públicas, artículo 64. Fíjate, pasamos del 112 al 64. Entonces, achicamos el Estado. O sea, por eso, a lo que voy, que pasamos del artículo 112 al 64. Al 64, y luego el Consejo de Control Ético del Congreso Nacional, 65. Entonces, claro, si para la gente, cuando vea la Constitución, la va a encontrar muy larga, muy difícil, le va a costar ubicarse. Entonces, pero si ve el punto específico, ¿no? Claro, si ve el punto específico. Yo creo que el librito que sacamos Fundación Piensa le sirve a la persona para informarse, va a tener una primera mirada al borrador, que obviamente después tiene que ser profundizada por la lectura personal, que uno hace el documento completo. ¿Cuántos libros usted saca? ¿Cuántas tiradas, digamos? Nosotros empezamos a repartir al menos 10.000. 10.000. Es muchísimo. Ya. Pero le va a servir, y la persona que no lo va a recibir físicamente, que lo tenga al menos online, justamente quisimos imprimir 10.000 para tratar de paliar de cierta manera este déficit de información que hay respecto a la nueva Constitución. Pero mi mensaje es que a las personas que utilicen por último el librito nuestro como índice para saber dónde está cada materia. Porque claro, uno puede decir, ya, a mí me interesa el derecho a las mujeres, pero no hay un título en la propuesta de la nueva Constitución que diga derecho a las mujeres, sino que uno va a tener que saber dónde buscar. Y para eso yo creo que como índice sirve muchísimo el contenido que estamos generando. La gente se pregunta mucho por Estado social de derecho, y la gente dice principio de subsidiariedad al anterior, y esto es Estado social de derecho. ¿Cuál es la gran diferencia que aquí se plasma? ¿Cuál es la gran diferencia que nosotros podríamos ver? ¿Y qué es Estado social de derecho? Que mucha gente que va en contra dice, esto es socialismo puro. Claro. No es socialismo puro. ¿Qué es Estado social de derecho? Que es la última pregunta que hacemos, Max, porque ya estamos por terminar el programa. Esta propuesta compatibiliza muy bien el principio de subsidiariedad con el Estado social de derecho. Siempre se ha tratado de instalar en la opinión pública de que estos son dos principios como que operan como cara y cruz, ¿no? Que es uno o lo otro. Pero la verdad que lo que el Estado social de derecho implica que el Estado debe tener mayor protagonismo en la provisión de ciertas prestaciones que son definidas a nivel constitucional como derechos sociales, como educación, salud, vivienda, etc. La verdad es que nosotros ya tenemos, en Chile, ya tenemos un Estado que funciona activamente en eso. Esta propuesta no busca quitarle protagonismo al Estado.
al contrario, lo que busca es compatibilizar ese protagonismo del Estado con un mayor protagonismo también de la sociedad civil. Hoy día lo que la gente quiere es que le resuelvan el problema independiente de quién sea. O sea, si alguien dice, oye, en Atacama tenemos un problema de 30.000 alumnos que llevan... Tremendo, 85 días sin clase. 3 meses sin clase, que seguramente ya van a perder el año académico. Los padres de esos niños lo que están diciendo, oigan, me da lo mismo si el Estado o el privado, pero denos una solución. Claro, esta propuesta no dice solamente el Estado ni solamente el privado. Muchas gracias, Maximiliano Duarte. Esta tarde ha sido muy interesante. Estuvimos con Luis Fernando Sánchez, Maximiliano Duarte, que en este tema tan interesante. Lo último que voy a decir es invitar a nuestros auditores a por favor interiorizarse y si van a votar a favor o en contra, lo hagan bien consciente porque lo están haciendo. Aquí los estamos proponiendo que voten a favor porque creemos que es lo mejor para Chile, para el Chile que viene. Así que muy buenas tardes. Se despide usted María Eugenia Martínez, nuestro programa Revelando el día lunes asoleado de hoy. Nos despedimos, Maximiliano. Hasta la próxima. Muchas gracias a nuestros auditores. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.